Vamos a entrar en esa naturaleza humana de la que habla Platón, que es el objeto de la educación, que es el objeto de todo lo que estamos diciendo, y cómo nos define Platón de forma pedagógica, porque siempre estas formas de cristalización de la realidad, obviamente la encarcelan, ¿no? Es como las palabras encarcelan al pensamiento, pero necesitamos usarlas para poder entendernos, ¿no? Bueno, pues entiendo que esta forma de explicación de la naturaleza humana que usa Platón es una manera de ponernos en contacto con la realidad que cada uno además irá descubriendo, ¿no? Pero nos habla de una naturaleza múltiple, es decir, vivimos una realidad en nosotros mismos que se mueve en varias esferas. Hay una que es muy evidente, quizás porque nuestra conciencia se asienta desde el momento en que estamos vivos a través de nuestros sentidos, que es soma, la esfera biológica, nuestra esfera vital, nuestro cuerpo físico, la vitalidad, aquella en la que buscamos continua y constantemente que se dé una realidad, que es la salud. ¿Por qué valoramos la salud? Que es armonía, que es orden, que es equilibrio, que es estar dentro en el marco de las leyes y desenvolvimiento natural de su proceso. ¿Por qué? Porque es la que nos permite poder experimentar otro tipo de cosas, porque cuando estamos enfermos nos cuesta más trabajo poder vivir otras realidades más profundas. Cuando duele una muela, pues uno no puede estar, no sé, si alguno tuviese ahora mismo una dolencia fuerte iba a estar poco concentrado. Es como si atrapara nuestra conciencia totalmente. Esta es una realidad que vivimos y que compartimos además pues, con reinos de la naturaleza, como es el mundo mineral, vegetal, animal. Es compleja, porque en ella se van a dar diferentes expresiones que ahora analizaremos. Por otro lado, hay otra esfera de experiencia, de realidad humana, propiamente humana, que es el mundo de los sentimientos, de las emociones. En este mundo que podemos identificar con el mundo animal, aunque hay una parte común, también hay emociones, hay reacciones emocionales. Los animales tienen reacciones emocionales, sobre todo los más desarrollados, los más evolucionados, pero no hay sentimientos, tal y como lo podemos entender, que ya está arraigado en una idea, en una valoración. Aquí es donde se produce la experiencia humana fundamental, nuestros pensamientos, nuestras emociones, esa psique que hemos recogido tradicionalmente como el mundo interno, el alma. Aunque hoy en día el alma casi se utiliza más para la parte espiritual, cuando, digamos, toda esta tradición se traspasa a Roma y posteriormente al cristianismo, el alma va a ser este aspecto psicológico y el espíritu va a ser esa otra naturaleza más profunda, más relacionada con el ser, con aquello que permanece, con esa esencia, que es la parte que antes, cuando he mencionado la reencarnación, Platón considera que es la que va a vivir diferentes vidas, diferentes experiencias, recogiendo el hilo conductor de la experiencia. Por lo tanto, una naturaleza espiritual profunda, una naturaleza psicológica, una naturaleza biológica, simplificando. Esta triple naturaleza hace que el ser humano se dé el encuentro de dos mundos, el mundo sensible, el mundo de las formas, el mundo material, y el mundo inteligible, término que para nuestras concepciones actuales no es muy útil. Sería el mundo sutil, el mundo espiritual, si queréis. El mundo de las causas, el mundo de las formas. De esta naturaleza triple es de donde va a desarrollar su teoría sobre la triple naturaleza del alma, de la psique. Antes hemos dicho que la psique es ese elemento que además, fijaros, puede unir el mundo celeste con el mundo terrestre. En el ser humano está la condición, la capacidad de vernos solo enfocados hacia nuestra supervivencia biológica, de comportarnos casi como un animal, o de contemplar, de intentar profundizar, de poder captar ideas tan elevadas, arquetipos, realidades, vivencias como pues, lo bello, lo justo, lo verdadero. La broma que hacíamos anoche en la reunión de
de perros, ¿no? Un encuentro de animales para discutir sobre la música. Estaba gracioso. Pues, obviamente un animal no puede entender, no es sensible a la música, no ha despertado esa capacidad. Sin embargo, oye, ¿qué le falta? Hay un nivel de conciencia que todavía no ha desplegado. Esto también responde a un perro. Es decir, el perro también es una nuez. También hay un potencial evolutivo que tal vez se tendrá que desarrollar a lo largo de los miles o millones de años, ¿no? Pero es un ser. Bien, de esa alma, de esa psique, podemos ver tres áreas, por eso están entrecruzadas, y es muy interesante. Para los que estén familiarizados con Platón, recordarán que habla como de una triple naturaleza. Hay intérpretes que lo han traducido como tres almas. No, Platón no habla de tres almas. Habla de una realidad interna, de un alma, que tiene como tres niveles o aspectos. Un aspecto relacionado con la parte instintiva, entonces habla de un alma instintiva, que es aquella que reclama su atención para las necesidades del soma, de nuestra parte biológica, y hay una parte psicológica nuestra muy fuerte ahí, ¿eh? Es todos nuestros deseos, en cada uno de sus planos. Hay una parte emocional y hay una parte racional, que es la parte del alma que está vinculada. Este concepto de ración, de la razón racional, no es exactamente nuestro concepto de lo racional, de lo analítico, no. La razón, entendida para Platón, es la mente capaz de reconocer. Es más el discernimiento que simplemente la lógica analítica, aunque está incluida, pero va más allá de nuestra idea de razón o de lo razonable. Esta triple naturaleza del alma, pues nos está hablando también de tendencias dentro de nosotros mismos. Hay símbolos que va a utilizar él, como la hidra, de 100 cabezas, cada vez que le corta una salen más, justamente en el mundo de los instintos, de los deseos, de la búsqueda, cuando caemos en esa imparable espiral del hedonismo, ¿no? De la búsqueda, de la satisfacción de deseos, caemos. Cada esfera tiene sus necesidades y tiene su razón de ser. Aquí no hay nada malo. Justamente, y ahora lo veremos, cuando Platón habla de la educación, de la toma de posesión de uno mismo, del conocimiento de sí mismo y del gobierno de sí mismo, está hablando de que debemos de situar cada cosa en el lugar que le corresponde. Si quien gobierna nuestra vida es el eje de la parte animal, podemos imaginar cómo va a ser nuestra vida. Instintiva, impulsiva, probablemente muy a merced de las circunstancias porque están continuamente activando en nosotros reacciones. Somos reactivos, no somos proactivos, términos modernos que nos pueden servir, ¿no? O sea, acaban... Aquí está la caverna, en realidad está aquí. ¿Qué es lo que plantea Platón? Que el gobierno de sí mismo, el eje, la identidad que uno establece para decir yo soy esto y desde aquí voy a conducir mi vida, la quiere situar en esta esfera, en esta parte superior, al menos dejándonos llevar o tratando de vislumbrar lo que es mejor. Por eso siempre van a estar presentes en el modelo platónico las ideas del bien, de lo justo, de lo bello y lo verdadero. Aunque no podamos definirlo, aunque no podamos terminar de acotarlo, sin embargo, despertando una sensibilidad hacia esas ideas, las reconocemos. Porque lo que plantea Platón es que los arquetipos, las leyes, la sabiduría existe. Lo que tenemos es que reconocerla en nosotros. Nosotros no podemos reconocer nada fuera que antes no hemos visto dentro. El ejemplo que poníamos de los animales anoche era: los animales pueden oír música, pero no pueden captar, ni responder, ni disfrutar las relaciones armónicas que hacen que de pronto el ser humano se eleve en sentimientos bellísimos, con una fuga, una cantata. Eso no lo va a vivir. ¿Por qué?
porque todavía no ha despertado esas capacidades, pero en la medida en que las despierta, va a reconocerlas. Entonces, para Platón el proceso de aprendizaje es un despertar del alma que reconozca lo bueno, lo verdadero. Mientras no despierte el alma que reconoce, aunque esté delante de ello, no lo ves. Finalidad de la educación para el modelo platónico. La educación debería ir dirigida a ordenar nuestra naturaleza animal y desarrollar nuestra naturaleza superior espiritual. Porque si bien esto es una realidad, necesita ser gobernada, ordenada, tiene una finalidad. Los sentidos, por ejemplo, nuestros sentidos físicos, están aquí, ¿no es cierto? Capacidad de oír, oler, son nuestras ventanas a través de las cuales nos ponemos en contacto con el mundo. Esos sentidos nos van a dar una información que va a ser procesada por nuestra mente. Realmente lo que nosotros sentimos, oímos, vemos, siempre es un proceso, una impresión generada en nuestra conciencia. No es lo que hay. No quiere decir que sea totalmente distinto, pero no es lo que hay. Los sentidos nos ponen en contacto con lo que hay, pero eso ahora va a ser interpretado, va a dejar una huella en nosotros. Claro, si la huella la deja en algo que está muy herido, a lo mejor la huella está deforme. Por eso hay veces que experiencias, sensaciones, contacto con realidades que para la mayoría de las personas puede ser agradable, puede ser bello incluso, para otras personas se vuelve un tormento, porque hay nudos, hay experiencias internas, hay traumas que hacen que esa impresión reavive recuerdos, miedos, ¿cierto? ¿Pasa esto? Sí pasa, con cualquier cosa, pero los sentidos son importantes, están ahí. Ahora, si yo no los gobierno, si yo no controlo, si yo no sé interpretar adecuadamente, si no gestiono mis necesidades y mi relación con el mundo, la casa donde habito, que es mi naturaleza sobre todo más animal, la casa donde habito hace que mi vida sea insoportable. Por eso ahora vamos a ver cómo el modelo de Platón va a trabajar con dos pies fundamentales, la música y la gimnasia. O una educación que tiene un componente muy importante para darnos orden en la personalidad. La personalidad sería esto. La personalidad es la máscara del ser. La palabra persona viene de personar, la máscara que suena en el teatro, ¿no? Bueno, pues ayudarnos a dar orden de una disciplina a la vez que una posibilidad de elevación, es decir, de despliegue, de desarrollo de esa conciencia que active esos estadios, ese alma capaz de canalizar lo que es superior dentro de la naturaleza humana y en el universo. Es decir, el despliegue de ese potencial. Hay un... A ver, no, sí. Para eso, para ese trabajo interno, va a hablar de la virtud, la habilidad, la excelencia, las virtudes, que va a situar cada una de esas virtudes relacionadas fundamentalmente con alguna de estas dimensiones o planos de nuestra naturaleza. Las virtudes no suenan porque han llegado hasta nuestros días como las virtudes cardinales, ¿no? Templanza, fortaleza, prudencia, justicia. Para la parte instintiva, templanza. ¿Qué es la templanza? La medida. Ser templado es tener el control, la medida, la proporción adecuada. Es decir, no ser desmedido, cuidar lo que corresponde, lo que hace falta, no dejarse llevar. Si queréis podemos hablar de otra virtud, que es una forma de hablar también de la templanza, que es la disciplina, la capacidad de autocontrol.
Porque hoy en día, en la mayoría de los libros que vamos a ver de autoayuda y demás, no hablan de la templanza, pero hablan de la disciplina, de la necesidad de controlar nuestros impulsos. En unos libros, porque en otros te van a decir lo contrario. No, despliegue tú, lo importante es lo que sientes. Y ahora se levanta uno por la mañana y dice, ¿qué siento? Ah, pues lo que siento es ganas de comer, lo voy a comer. Y lo que siento, si te pones a pensar, sientes muchísimas cosas. Pero has establecido un eje, un criterio, una jerarquía, un gobierno para que ese conjunto de necesidades que constituyen tu naturaleza no acaben matándose una a otra y haya una verdadera convivencia y finalmente lleguemos a algún lugar. No estoy hablando de política, estoy hablando de uno mismo, pero es lo mismo. Esa templanza, además, es básica, es decir, es la primera educación que todo ser humano debe recibir. Si todos los ciudadanos de la polis no tienen un mínimo autocontrol, la convivencia va a ser imposible. Imposible, porque si cada uno solo busca satisfacer sus propios deseos y necesidades, de una forma instintiva, impulsiva, reactiva, la fortaleza para ese nivel emocional lo identifica como el valor también. La fortaleza es la capacidad de permanecer firme en nuestros valores a pesar de los embates de la adversidad y la vida. ¿Cómo se tiene fortaleza para afrontar la adversidad? ¿De dónde nace nuestro valor, nuestra valentía, nuestro coraje para tener metas y permanecer en nuestro empeño a pesar de las muchas injusticias, adversidades? ¿De dónde puede nacer? Es curioso porque el término valor, valentía, también está asociado con valores. Y es de nuestras convicciones profundas, de nuestros valores, de aquellas cosas que consideramos realmente importante, esencial, cercano a nuestra identidad, que asociamos con nuestra dignidad, de donde nace el valor. Porque cuando no hay nada por lo que vivir, nada por lo que darle significado a la vida, ¿de dónde va a nacer esa fortaleza para afrontar la adversidad? Generalmente lo que sale es la cobardía, el salvarse a cualquier precio. ¿Salvarse el qué? Salvarse el trasero. No sé si... que no he querido ser más irreverente. Salvarse el rabo. No he querido ser irreverente. Salís corriendo como la rata. ¿Quién sale corriendo? El que no tiene razón para quedarse, el que no tiene una razón de peso, el que no tiene algo fuerte dentro de sí que pese más que su propio miedo. Y de ahí nace la fortaleza, el valor, nace del sentido profundo de lo que es importante. Cuando todo es relativo, eso no es posible. Por eso el relativismo produce muchísimos cobardes, muchísimos cobardes. Prudencia, que es un término traducido en nuestro tiempo actual, la carga semántica, el significado del término es muy distinto al que tuvo en el mundo clásico. Porque hoy ser prudente es casi eso de salir corriendo. O sea, ser prudente, no te metas que hay peligro. No, no, no. La prudencia es sabiduría práctica, saber reconocer dónde está lo esencial, dónde hay un riesgo, dónde hay un peligro, dónde hay una oportunidad. Es la sabiduría, no la con mayúscula, ultérrima, sino aplicada a la vida. Es esa búsqueda de querer conocer, comprender y saber hacia dónde y cómo. De la unión y equilibrio de las tres, nace la justicia. Porque parecía que la justicia se había quedado ahí fuera de juego. La justicia en realidad es el equilibrio, la proporción. Justicia es, para el modelo clásico, dar a cada uno lo que corresponde según su naturaleza y sus actos. Es dar a cada aspecto de nuestra naturaleza lo que le corresponde. Injustos seremos si atendemos mucho más las necesidades del cuerpo y nos olvidamos del alma. También sería injusto si solo atendemos al alma y nos olvidamos del cuerpo. La finalidad no es la justicia, porque la justicia es un medio.
¿Por qué es estúpido? ¿Por qué la justicia hay que buscarla? Porque es el único medio para que realmente exista un desarrollo integral de la semilla. Integral, para que tengamos un árbol y no tengamos una ramita escuchimizada, eso seguro que no se puede traducir, una ramita. O algo que le falte parte, tiene que estar completo. Porque las virtudes, o las virtudes, las fortalezas humanas, son medios, no son un fin en sí. Incluso lo que llamamos sabiduría es un medio, no es un fin en sí. Esto es importante, ¿eh? Porque podemos pensar que pues no sé, la disciplina es un fin, la disciplina es un medio. Si tú no tienes un porqué, una persona puede ser disciplinada, puede tener una fortaleza importante y puede tener una sabiduría práctica, una capacidad de saber cómo encadenar las cosas para llegar a un fin, y ser una persona terrible, malvada. Casi me atrevería a decir que el modelo de mago negro de los mitos y de las leyendas sería ese, una persona intachable, completa, pero sin valores profundos, con un orden, con unas cualidades aparentes impresionantes. Pero no ha despertado, no ha canalizado, no está siendo un verdadero canal del bien, de la verdad, de la bondad. No está canalizando, es de la belleza. No lo está canalizando. Su vida no es un canal trascendente, simplemente algo brillante que gira en torno a sí mismo, nada más. Bien, por lo tanto, sintetizando, una verdadera educación va a promover las herramientas para la formación de nuestro propio carácter, que es dar estructura a esa personalidad, orden a esa personalidad, despertando el conocimiento, dominio y armonía dentro de nosotros. Por eso, uno de los símbolos más útiles para entender el dominio y la proporción dentro de uno es una lira, que no me he traído, suelo viajar, lo que pasa es que era ya demasiado. Yo viajo para estas clases y seminarios con 2 liras pequeñas para que veamos la diferencia, ¿no? Una está rota, la otra está nuevita, muy bien, y cabe pensar que lo que la diferencia es justamente eso, que una está rota, las 2 tienen las mismas cuerdas, pero una suena fatal, está desafinada, y la otra suena muy bien. La que suena fatal es la que está nueva, pues está desafinada, la he desafinado yo, acaso he hecho para el ejemplo, pero podríamos pensar que lo importante es tener un instrumento, una personalidad, un cuerpo, una psique redonda, brillante. Si tú no afinas adecuadamente tu instrumento, no eres capaz de hacer música. Luego la finalidad, partiendo de lo que de nosotros depende, porque no siempre depende de nosotros tener la lira perfecta, ¿verdad? O sea, la vida nos trae enfermedades, a cada uno le trae lo que tiene, pero yo con eso tengo que poder hacer música. Y se puede hacer música si logramos estar afinados. ¿Y qué es afinar? ¿Algún músico en la sala? No me lo puedo creer. No hay un músico en la sala. Bueno, ¿alguien que le guste la música? Vale. Piano, guitarra, trompeta, clarinete. Saxofón. Saxofón. Ay, qué bueno, qué bueno. Si no está afinado, y también se desafinan los saxofones, si no está afinado, es imposible sacar la melodía. En las cuerdas lo vemos más claro. Es la justa tensión de cada parte. Cada cuerda, y en el mito de Apolo son 7 o 3, ¿no? Cada cuerda es un aspecto de nuestra naturaleza. Si no está correctamente en la tensión que necesita cada cuerda y en relación a las otras, no solo por sí misma, sino en relación a las otras, nuestro cuerpo, nuestro psique, nuestra mente, si no están adecuadamente afinadas, no sale música. Luego será importante saber qué queremos tocar y quién es el que toca. Si es la circunstancia, los golpes de la vida los que la hacen sonar, o hemos despertado en nosotros el músico. Es otra metáfora. Otra, esta, la de la cuadriga, o la viga, ¿no?, que Platón desarrolla.
Si el auriga, que conduce los caballos, un carro de caballos, que son ese mundo emocional, uno tranquilo, el otro díscolo, si el auriga no conduce esas fuerzas propias de su naturaleza, acaba por los suelos. Hace falta el auriga. Hay algunas representaciones bellísimas que se ven 4 caballos, una auriga y una diosa detrás inspirando a la auriga. Y es precioso porque hay 6 elementos dentro de la naturaleza humana, detrás hay algo que lo trasciende, ¿no? Que es lo divino, ¿no? No sé si quería llegar hasta aquí en el intermedio. ¿Cómo andamos? Uy, venga, vamos a llegar hasta el intermedio. Perfecto. Perfecto. Antes he mencionado, por lo tanto, ese enfoque de la educación en los 2 aspectos. La gimnasia y la música, el establecer un orden, una disciplina, un control sobre nuestra naturaleza personal, nuestra personalidad, nuestros elementos constituyentes de la persona, y otra dirigida a la elevación. Por eso vamos a encontrar en las propuestas platónicas la educación a través de la gimnasia y la música. La gimnasia y la música no se está refiriendo solo a el ejercicio deportivo, físico, que representa la gimnasia, y la música como un ejercicio más armónico, estético, ¿no? No, es simbólico, aparte es práctico, es decir, en los modelos, por ejemplo, de educación de infancia y que va a proponer para los jóvenes, están incluidos los 2 elementos. Importantísimo el esfuerzo en la gimnasia, importantísimo el esfuerzo, el trabajo con todo lo que conduce hacia el mundo de las musas, que es lo que representa la música. No solo la bella estructuración de sonidos, sino las musas como elementos de inspiración de esa naturaleza superior humana que incluye el conocimiento de la vida, de los astros, la poesía. Bueno, ¿qué representa la gimnasia? La gimnasia representa el movimiento del alma o del propio foco de conciencia del ser humano hacia el dominio de nuestra naturaleza inferior. Posteriormente, en uno de los más importantes neoplatónicos que la historia ha dado, Plotino va a hablar precisamente de los 2 movimientos del alma, movimiento de elevación y de organización. Por eso he querido hacer este guiño, ¿no?, de elevación-organización. Por un lado necesitamos tomar posesión de nosotros mismos, lo que hablábamos de orden, disciplina, voluntad, esfuerzo, fundamental en la educación. Por otro lado, necesitamos la elevación. Esto nos ayuda a desarrollar nuestros medios, pero esto está potenciando la claridad de fines. Si esto lo llevamos a la sociedad es igual. La organización es el desarrollo estructural de medios de la sociedad, medios económicos, urbanísticos, todo lo que queramos. Pero esos medios sin los fines, este es el desarrollo material y este es el desarrollo espiritual. En ese concepto de espiritualidad que no es religioso, que es mucho más profundo o amplio si queremos, ¿no? En este aspecto de la educación se busca justamente el contacto con ideas elevadas, con los valores, el desarrollar comportamientos justos, templados, buenos, el activar la sensibilidad hacia lo bello. Por eso el arte es muy importante, o los sentimientos místicos, aquellos que nos ponen en contacto con aquello que nos trasciende. Cuando hablamos de lo espiritual, de la trascendencia, en nuestro mundo actual nos cuesta mucho porque creemos que se refiere a la creencia religiosa. Nos cuesta mucho porque tenemos un problema en nuestras sociedades. Nuestra sociedad es antropocéntrica, tremendamente antropocéntrica. Propiciado, entre otras cosas, porque todo lo que vemos, con lo que nos ponemos en contacto, donde desarrollamos nuestras vidas, son creaciones humanas. Prácticamente todo. Raras ocasiones, a lo largo del día, o de semanas, o meses, realmente nos vemos sumergidos en elementos que nos
hagan concienciar que hay algo que nos trasciende. Un simple paseo, no por un parque urbano, que ya es algo, sino por un verdadero bosque. Un sumergirse en las estrellas tumbado en una noche sin contaminación lumínica, donde podamos ver el cielo. El ver amanecer o el atardecer nos está poniendo en contacto que no es humano. Nos está poniendo en contacto con algo que trasciende lo humano y que puede servir, si además hay una predisposición, obviamente, a despertar esa conciencia de que formamos parte de algo más grande y por lo tanto a salir de ese antropocentrismo que nos hace sentirnos la medida de todas las cosas. El hombre como la medida de todas las cosas es uno de los ejemplos más claros del antropocentrismo. La espiritualidad es salir de ahí, es reconocer que formamos parte de algo mayor, de algo más grande. Y empieza por algo tan simple como salir del propio egocentrismo. El antropocentrismo es el ser humano como centro, pero ya más terrible es el egocentrismo, es yo como centro. Y la primera forma para salir del yo como centro es reconocer el otro. Ya no soy yo solo, también está el otro, están los otros. Si el eje de mi existencia, mi razón de ser, todo gira en torno a mí mismo, difícilmente voy a poder trascenderme. Cuando ya empiezo a incorporar a los demás, me empiezo a trascender. Empiezo a sentir que también tengo que buscar no solo mi bien, o lo que creo que es un bien para mí, porque todo el mundo haga lo que haga, hasta las barbaridades más tremendas las hace creyendo que es un bien para él. Eso es así. Esto lo planteaba Sócrates, lo recoge Platón, pero cuando yo incorporo el bien de los demás, o al menos el bien de alguien, ya estoy saliendo de mi egocentrismo. Y luego veremos que una de las formas de trascendencia para llegar a ese sentido elevado de lo que puede representar la razón de ser del cosmos mismo es la polis, la ciudad, incorporar el bien común. Pero eso lo vamos a ver justo después del intermedio. Por eso la educación platónica no va dirigida solo al desarrollo de la excelencia humana, personal, individual, sino a formar verdaderos ciudadanos, en el concepto griego, que es aquel que está implicado, contribuye y tiene como sueño, meta, ideal, la construcción de la polis, es decir, de la convivencia y todo lo que se puede armar en esa convivencia, que ahora veremos en la pirámide civilizatoria. Y no lo puede separar. Considera que un individuo no se forma plenamente si no se trasciende. Porque en nuestra naturaleza humana está consustancialmente la sociedad, lo social. Somos seres sociales, no por necesidad egoísta, sino porque está ahí. Está en la semilla. Hay un potencial que es el más difícil de superar. De todas las pruebas de la existencia, de todas las experiencias de un ser humano, la más difícil realmente de dar plenitud, estarán conmigo, que es la convivencia. Y todo lo que significa desarrollar dentro de uno para que la convivencia se arme realmente de forma constructiva, sin anular al individuo, pero logrando una creación que nos involucra, nos trasciende y nos mejora. La sociedad, la gran lucha de nuestro tiempo moderno. O la sociedad anula al individuo o el individuo anula a la sociedad. ¿Dónde está el equilibrio? Bueno, ese es el planteamiento platónico y tal vez una meta bella a aspirar a ella. Pero solo llegaremos si seguimos aspirando a ella y no decimos imposible, renuncio, ¿no? Que casi a veces nos llevan a... Parece que está todo hecho para que renunciemos, para que tiremos la toalla y digamos, esto no tiene remedio. Sí tiene remedio. ¿Saben por qué tiene remedio? Porque hay una fuerza de la naturaleza que tarde o temprano se va a abrir paso, y lo pueden observar como la naturaleza se abre paso incluso en el asfalto. Esa fuerza de la naturaleza que hace que esto tenga remedio está aquí. Está dentro de nosotros. Y puesto que está dentro de nosotros, nada la puede destruir. Se puede suceder que sea difícil
que no haya condiciones para que se desarrolle. Bien, ¿cuánto aguanta la semilla enterrada en la tierra? Algunas semillas, incluso años, decenios, hasta que llueve, ¿cierto? Saben que hay un fenómeno en algunos desiertos que cada X tiempo de pronto llueve y aquello que parecía un desierto, ¡bum!, pequeñas florecillas. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban esas flores? ¿Las trajo el viento? Estaban enterradas. Estaban ahí. Hay una fuerza inexorable en la naturaleza y en la naturaleza humana también.